Hola amigos, soy JavaDev. Bienvenidos al 20º y último episodio del curso para principiantes en Java. Este es el episodio final de la primera parte del curso y probablemente os debería explicar cómo he decidido dividir el curso para que tenga más sentido. Lo que hemos aprendido en todos estos episodios son apenas las bases de Java. Es lo mínimo necesario para entender cómo funciona el lenguaje. Y además hemos utilizado solo recursos y en general técnicas disponibles a un nivel muy superficial en Java. No hemos utilizado ningún objeto. Y os explico en un momento qué significa todo eso. Antes de terminar, me gustaría dejaros la última palabreja, el polimorfismo. ¿Qué es el polimorfismo? Os lo voy a explicar para que lo sepáis, pero ya lo hemos utilizado, así que es algo que no os va a extrañar mucho, ¿de acuerdo? El polimorfismo no es más que utilizar una clase en lugar de otra. Por ejemplo, de la misma forma que Spider-Man y Batman extienden de superhéroe, nosotros podríamos crear un método, como por ejemplo este, public static void, y podríamos hacer lo siguiente, viaja, ¿de acuerdo? Y como parámetro vamos a utilizar o vamos a aceptar un superhéroe. De acuerdo. Ahora bien, ¿en qué consiste exactamente el polimorfismo? Como superhéroe podríamos pasar una clase de superhéroe, pero recordaréis que eso es imposible, ya que superhéroe es abstracta y no se puede instanciar, no podemos crear un new superhéroe. Sin embargo, podemos crear un new Spider-Man o un new Batman. Como extienden a superhéroe, además de ser Spider-Man o Batman, también son superhéroes. Por lo tanto, a este método le podríamos pasar como argumento un Spider-Man o un Batman. Por ejemplo, vamos a utilizar dentro del método viaja el método viajar por la ciudad de superhéroe. Así que haríamos simplemente lo siguiente. Ese punto, Eclipse está leyendo las posibilidades, viajar por la ciudad, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora, imaginad que queremos ejecutarlo aquí debajo. Viaja. Tenemos el error porque necesitamos colocar un argumento válido, un superhéroe. Podríamos utilizar a Spider-Man o a Batman sin problema. Así que, ¿por qué no utilizamos, por ejemplo, a Batman, que está en la posición 0 del array voladores? Bien, como veis, esto no funciona, por una sencilla razón. Voladores es un array de volador, y eso no nos garantiza que la clase que haya dentro sea de tipo superhéroe. Como os expliqué en el último episodio, ahí podríamos tener cosas como helicópteros o pájaros. Tenemos la garantía de que vuelan, pero no tenemos la garantía de que realmente sean superhéroes, así que esto no nos va a servir. Pero, ¿qué pasa si nosotros quisiéramos usar un superhéroe? Podemos optar por dos cosas. En primer lugar, podríamos crear un nuevo Spider-Man, un nuevo Batman. Un Batman B que es igual a voladores 0. ¿De acuerdo? Como veréis, esto nos da un problemilla, que nos lo explica Eclipse perfectamente. De nuevo, se asume que lo que hay en este array son clases que que implementan la interfaz volador, pero no son necesariamente de tipo superhéroe. Sin embargo, nosotros tenemos la convicción absoluta de que en ese punto existe una clase como Batman que sí es de tipo superhéroe. ¿Cómo se lo decimos a Java para que nos deje hacer lo que queremos hacer? Podríamos crear un casting, ¿de acuerdo? Para ello simplemente colocamos entre paréntesis la clase a la que queremos convertir voladores 0. Será Batman. Como veis, ha funcionado perfectamente, ¿de acuerdo? A menudo el polimorfismo os exigirá este tipo de castings o conversiones. Esto convierte el objeto que hay dentro de voladores en un Batman, para que pueda iniciarse como Batman B. Ahora que lo sabéis, todo esto es innecesario, ya que lo podríamos haber hecho dentro del mismo argumento. Como veis, eso funcionaría perfectamente.
Y ahora vamos a guardar. Y si iniciamos nuestra aplicación, veréis enseguida lo siguiente. El superhéroe viaja por la ciudad. Batman viaja en su Batmóvil. Porque primero hemos invocado esta parte del método. Bueno, en realidad hemos invocado esta parte del método. Batman ha invocado a su viajar por la ciudad, que a su vez invocaba primero al super, es decir, al método contenido en la superclase. De todas formas, como veis, es algo muy sencillo. El polimorfismo, como os he dicho y repito, simplemente implica utilizar clases que no son exactamente del mismo tipo, pero que son compatibles. Por ejemplo, como argumento, no hemos pasado una clase que sea superhéroe, sino una clase que extiende de superhéroe, y eso es perfectamente válido. Lo mismo podría haber sucedido si hubiéramos utilizado una interfaz en vez de un superhéroe como argumento, por ejemplo, la interfaz trabajador o la interfaz volador. Hubiera sido exactamente igual. Como veis, esto es algo que ya hemos hecho antes, iniciando los arrays, por ejemplo. Pero quería que os quedara más claro de forma explícita, ¿de acuerdo? Para que simplemente sepáis de qué estamos hablando si mencionamos polimorfismo de nuevo en algún momento. Y bien, como os he dicho, el curso para principiantes lo doy por terminado, porque ya sabéis las partes más básicas de Java y cómo funcionan las cosas principales. Sin embargo, eso no significa que hayamos acabado, ni mucho menos. Es como si os hubiera prometido convertiros en grandes matemáticos, pero solo os hubiera enseñado a sumar, restar, multiplicar y dividir. No os he enseñado a extraer raíces cuadradas, a despejar múltiples incógnitas o a resolver complejas ecuaciones, por ejemplo. Podríamos decir que con lo que habéis aprendido en estos 20 episodios, podéis hacer muchas cosas y a la vez ninguna. Podríamos afirmar que sabéis andar, pero todavía no habéis aprendido a correr. Quiero que os lo creáis. Estáis capacitados y preparados para entender el lenguaje Java, en gran medida, pero es algo temprano para que podáis crear vuestras propias aplicaciones o programas todavía. Porque la programación no consiste solo en entender las mecánicas básicas de un lenguaje. De la misma manera que vuestra capacidad de hablar no consiste solo en saber construir las oraciones o conjugar los verbos. Una de las partes importantes de saber hablar bien, por ejemplo, es conocer muchas palabras, mucho conocimiento, ¿de acuerdo? De la misma manera, en Java, gran parte de vuestro talento como programadores no consistirá en que entendáis el lenguaje que estáis trabajando, sino que conozcáis las APIs o librerías de programación del lenguaje en cuestión, ¿de acuerdo? De hecho, podríamos decir que esta parte para principiantes se basaba casi exclusivamente en entender los conceptos, ¿de acuerdo? Pero a partir de ahora, ya no será tan necesario entender los conceptos como saber cuáles son las piezas. Digamos que más aprender de memoria, aunque no necesariamente. Siguiendo con el ejemplo del lenguaje hablado, no es necesario que os sepáis todas las palabras, aunque inevitablemente las iréis aprendiendo a medida que vayáis creciendo y hablando con otras personas. Y si no os acordáis de algo o no lo entendéis, siempre podéis mirarlo en un diccionario. Así que bien, en la API de Java, ¿cuál es nuestro diccionario? Obviamente, hablamos del manual. Antes de nada, tal vez os lo estéis preguntando, ¿qué es exactamente la API? En algunos lenguajes lo llaman API y en otra lo llaman librerías o bibliotecas. Fundamentalmente, estas cosas no son más que extensas colecciones de clases ya creadas por otras personas, ya sean los propios creadores del lenguaje, programadores independientes, como podríais ser vosotros algún día, que han creado alguna herramienta muy útil y ha sido incluida dentro del lenguaje, o tal vez empresas externas que han puesto su granito de arena. De una u otra forma, estas clases nos permiten hacer cosas que jamás imaginaríais y que nos aceleran enormemente el trabajo de programar. Por ejemplo, ¿os imagináis que cada vez que quisierais hacer una aplicación tuvierais que averiguar cómo se lee una imagen del disco duro, cómo se carga en la memoria RAM, cómo se dibuja en pantalla y cómo se descarga luego de la memoria RAM? Obviamente eso sería un trabajo bastante complejo. Sin embargo, ya tenemos clases que lo hacen por nosotros. Como os decía, a partir de aquí, la cosa será conocer la mayoría de estas clases, saber dónde utilizarlas y cómo utilizarlas correctamente. Y eso será gran parte
del curso de Java a partir de aquí, ¿de acuerdo? Como podéis ver, aquí están listadas todas las clases de la API de Java. Debe de haber unas cuantas miles. Como podéis ver, son muchísimas. Pero no os preocupéis, es improbable que vayamos a verlas todas. Y más que improbable, tal vez debería deciros que es imposible. Pero sí hay una serie de clases muy comunes que se utilizan muchísimo más que las demás y que es importante que conozcáis en detalle. Porque una vez que entendáis esas pocas clases, podréis utilizar muchísimas más sin ningún problema, ¿de acuerdo? Así que, por ahora, esta parte del curso termina y en la siguiente parte nos ocuparemos de Java más en profundidad. Veremos cosas como las excepciones, los hilos de ejecución, los strings, los objetos de matemática y muchas más cosas. Así que, pronto empezaremos la siguiente parte del curso de Java. Esta vez no será para principiantes, será la parte intermedia y os espero en la siguiente parte del curso. Hasta luego.